Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Perspectivas, donde, como ya saben, junto con mi compañero y amigo Rodolfo, hablamos de temas de geopolítica, temas de relaciones internacionales de lo más reciente, de lo más importante que está aconteciendo en el mundo. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Bueno, pues en el programa del día de hoy con Rodolfo preparamos 6 temas, como casi siempre. Y primero vamos a empezar hablando o sí analizando o intuyendo de qué hablaron Zelensky y Xi Jinping en la llamada telefónica que tuvieron hace algunos días, las repercusiones que existen alrededor de las relaciones entre Rusia y China y entre China y Occidente por esta llamada. También vamos a hablar sobre las cantidades de dinero que ha enviado Occidente hasta enero de este año, que son las estadísticas que se tienen registradas oficialmente. Y vamos también en el tercer tema, a hablar sobre componentes tecnológicos chinos que aparente y supuestamente está encontrando la inteligencia ucraniana en las armas rusas. Aparentemente, dice Zelensky, la inteligencia ucraniana sustituyendo los componentes occidentales. Y ahí la pregunta que nos vamos a hacer Rodolfo y yo, que vamos a tratar de responder es, ¿esto es ayudar a Rusia directamente en contra de Ucrania por parte de China? Después, en el cuarto tema, abordaremos pues las relaciones cada vez más estrechas militarmente hablando. Ellos dicen que comerciales, pero bueno, como que creo que todos sabemos que van más encaminados hacia el tema bélico entre Filipinas y Estados Unidos y y este rodeo que le están haciendo prácticamente a China pues sí, valga la redundancia, alrededor de sus aguas y de sus cielos. Entonces vamos en el quinto tema a hablar sobre también de la reelección de Joe Biden, un poco a analizar, Rodolfo, si lo creemos apto, va a tener 84, 85 años cuando termine ese mandato, si es que lo gana. Entonces, es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, eh, obligatoriamente tendremos que hablar de la contraparte, si es Donald Trump, que seguramente será él. Por ahí anda también Ron DeSantis, dando de qué hablar ahorita en la política interna de Estados Unidos. Vamos a hablar de todo eso y cerraremos el video con la gira de Lula da Silva en Europa y este liderazgo que intenta, pues más bien este mensaje que intenta mandarle al mundo de que Brasil ha vuelto con él y ha dejado de estar como en las tinieblas como la estaba con Jair Bolsonaro, al menos hablando pues en términos internacionales. Entonces, bueno, pues empezamos, Rodolfo, con el primer tema, que es la llamada de Xi Jinping y Zelensky. ¿Tú qué crees que se dijeron? Yo pienso que podríamos primero plantear como hipótesis sobre las cosas que pensamos que se hablaron, porque digo, realmente la información que hay pues, es muy genérica, casi pues, el protocolo diplomático, ¿no? Se saludaron, condenaron, apoyaron la paz, pero tras bambalinas, ahí ellos, lo que no se dice en los medios, ¿de qué crees que se habló? Pues mira, es un poco complicado especular sobre esto, pero básicamente creo que el hecho de que China ya esté mostrando esta cuestión de mediador, no en discursos, sino en acciones, esta cuestión de que ya esté actuando, esto que especulábamos la vez pasada, que tanto iba a ser una visita, yo la veía muy lejana, pero pues, el hecho de que haya sido una llamada, algunos dicen que llega tarde, un año y meses después. Yo siento que a lo mejor no creo que haya habido algo más profundo que esto que se habla de las cuestiones bilaterales, que Ucrania va a mandar a su embajador ya a China. Entonces, un poco retomar el diálogo y que China es muy inteligente siempre en buscar esta cuestión de no comprometerse a ciertas cuestiones o no indicar que Rusia está mal o que Rusia está invadiendo, sino hablan de una crisis. Es muy interesante ver este concepto. No hablan de guerra, no hablan de invasión, hablan de crisis. Entonces, yo siento que esa línea sería la que se trató, ¿no? De retomar pues más las relaciones bilaterales entre ambos países y establecerse como no como un aliado, sino como un país estratégico para construir la paz, que es lo que ahorita hemos estado escuchando mucho. También siento que, bueno, a mi percepción, y yo
sé que muchas personas así lo interpretan, el hecho de, a ver, China quiere paz, quiere liderar estos países mediadores junto con Brasil y Lula da Silva, pero al mismo tiempo vemos que no hay cercanía con una parte, que en este caso es Zelensky o Ucrania u Occidente. Entonces vemos que China se ha estado desde que comenzó todo esto muy cerca de Rusia. Recordemos en los Juegos Olímpicos, cuando se aperturaron, eh, Vladimir Putin fue invitado especial a inaugurarlos en China. Se dice que ahí Putin le habría planteado la invasión que tenía planeada a Xi Jinping, pero bueno, yo, yo sí veo una inclinación, o sea, sí veo a China proactivo y activa en querer paz, pero también es cierto que se ve muchísimo más cercana a uno de esos dos bandos, que en este caso es Rusia. ¿Tú así lo interpretas? ¿Cómo lo visualizas? Porque digo, entendiendo que para nada se compara la relación comercial que existe, por ejemplo, entre China y Rusia, de la que existe entre China y Ucrania. Pero un dato que a mí me dejó boquiabierto es que el mayor socio comercial de Ucrania es China. Sí, pues ahí creo que donde estamos analizando que China eh, no tiene ninguna perspectiva, ¿cómo decirlo? No O sé si sea, decirlo ideológica, pero es pues que comercia con todo el mundo. como que pareciera que intenta mediar para la paz, pero yo siento, o sea, sí se siente, digo, en la práctica será diferente, pero se siente que está negociando más a favor de un bando. ¿No lo ves así? Por todo lo que hay Sí, detrás, ¿no? En las relaciones. claro, por ejemplo, hay que mencionó Xi Jinping que el diálogo y la negociación son la única salida viable. O sea, esta cuestión de, eh, me parece que ahí él trata de poner a las dos partes iguales, ¿no? O sea, no está hablando de un invasor y alguien que está siendo invadido, sino una cuestión de crisis que tienen que ceder. O sea, me parece que ahí un poco está entreviendo la cuestión de que Ucrania va a tener que ceder algún territorio para lograr alguna paz. Y obviamente, pues el hecho de que no vaya a Ucrania, yo siento que no va a ir. Xi Jinping lo ve muy lejano. Y sí las visitas, como tú dices, que ha hecho a Rusia, su cercanía con Putin, su estrecha relación comercial, diplomática, comunicados juntos que han dado. Entonces me parece que si bien abiertamente no ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea al mandar armamento, al condenar la invasión, eh, notamos que sí es muy cercano lo que pasa con Rusia, ¿no? Pero creo que son pequeñas señales en la diplomacia, creo que hay que leer estas pequeñas señales de ya tomó el teléfono, ya se acercó, ya está haciendo un rol muy, muy proactivo, ¿no? Y me parece que tanto Xi Jinping como Lula están buscando ser esas figuras que la historia los ponga como los constructores de la paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que es un avance, creo que sí no podíamos dejar pasar este tema. Me parece que tampoco va a trascender tanto, o sea, va a ser algo que ya se habló, que de aquí pueden avanzar cosas. No olvidar que Macron y Úrsula fueron hace algunas semanas a China y me parece que invitaron, instaron a Xi Jinping a esta llamada, a este acercamiento, pero creo que hablábamos anteriormente que China pues hace las cosas cuando China quiere, ¿no? No sé de tanto a presiones, al rato hablaremos de Filipinas y este cerco que tú mencionabas de Estados Unidos a China, pero un poco para ir cerrando, creo que es una buena señal para los acuerdos de paz que aún se ven lejanos, pero obviamente sí no podemos ser inocentes y pensar que China ahora está con Ucrania. Obviamente tiene muchos más lazos con Rusia, lo ha demostrado y así va a seguir siendo. Sí, totalmente. Y bueno, como o sea, sumando a tu comentario de esta habilidad, de esta inteligencia de China como país y como proyecto de nación que tienen, pues también, o sea, en este sentido de no verse nunca o casi nunca de un bando o de otro, al menos en este tema de la invasión, eh, recalcó China en repetidas ocasiones. Supuestamente Xi Jinping inclusive se lo dijo a Zelensky, lo dijo la portavoz de Pekín, que ellos
o sea, tenían la visión de respetar las fronteras que se habían delimitado cuando se llevó a cabo la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? O al menos así lo está interpretando la prensa occidental. Pues si China está diciendo que respeta la independencia, la soberanía de Ucrania y que respeta a su vez las fronteras que se delimitaron con la extinción de la URSS, pues todo apuntaría que apoya que Crimea no sea robada, entre comillas, o invadida por Rusia y que regrese a la administración de Ucrania. Así lo interpretarías tú, porque pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta inteligencia, esta audacia que tienen diplomáticamente los chinos para verse fuertes, primero que nada, porque creo que eso es como su línea principal, verse fuertes, verse sólidos. Eh, Tú mencionabas fuera de cámaras esta credibilidad, ¿no? Que tiene China, el ser honesto como país, como siguiendo una línea, pues, de pensamiento, de actuación, ser congruentes con lo que se defiende, a lo que se le apuesta. Pues a mí sí me sorprendió mucho esa declaración de que respetaba, porque se podría interpretar que son declaraciones que pues para nada le van a gustar a Vladimir Putin y al Kremlin. Pues siento que al no poner el nombre y apellido es algo muy abierto, ¿no? Entonces me parece que ahí podemos interpretarlo del lado ucraniano, pero se puede interpretar del lado ruso. Entonces me parece que hasta que no haya algo definido, puesto particular, pues no vamos a ver claramente que China está empujando a Rusia a decir, ok, vas a firmar la paz, vas a ceder, porque vemos a Vladimir Putin, vemos a Rusia y no veo que sea un país también que diga, ok, China lo dice, voy a ceder, no, pero obviamente, pues como tú dices, tras bambalinas, Rusia estaba al tanto de esta llamada, seguramente previo a, hubo reuniones, hubo comunicados, hubo información, entonces me parece que no le cae de sorpresa a Putin que esta visita se dé y pues habrá que ver cómo se va manejando esto, ¿no? Si esto nos hace pensar que la paz puede darse, aunque siento que va a tardar mucho en que se dé, pero creo que China es muy interesante cómo está viendo que China es bienvenido para mediar, ¿no? Es lo que ellos están promoviendo, diciendo, a la luz de todo lo que está pasando con Taiwán, con Estados Unidos, entonces creo que no es casual esto. A ver si te gusta un ejemplo ahí como pues, que se me acaba de ocurrir ahorita. Imagínate que nos encarcelan y nos está acusando fulano de tal. Nos encarcelan y tenemos que pagar un abogado y nos recomiendan al mejor abogado. Tiene buena experiencia, es muy capaz, es además, se dice pues que ha ganado muchos casos, que ha encabezado muchos acuerdos de este tipo, que puede evitar un juicio, etcétera, etcétera. Pero este abogado es amigo o una persona cercana a la persona que nos está acusando. ¿No crees que sería una analogía más o menos para lo que está pasando? ¿O qué le agregarías? Siendo Pues obviamente los acusados Ucrania, que está claro. recurriendo a este abogado que es China, pero que a su vez es cercano a esa persona que nos está acusando, que en este caso sería Putin o Rusia. ¿Qué le faltaría a esta analogía? ¿O la Pues ves, no, o no la ves tan análoga? no la veo tan mal, yo diría simplemente complementando que ya lo hemos hablado que en relaciones internacionales no hay aliados sino intereses, entonces me parece que también China no tiene totalmente la lealtad de Rusia y viceversa, ¿no? O sea, me parece que no sé qué tanto China estuvo de acuerdo con esta invasión, entonces me parece que pues lo mismo, ¿no? Cada país actúa siempre por su interés nacional, sí ve aliados, sí ve socios estratégicos, pero me parece que eso es fundamental, ¿no? O sea, ni Rusia tiene el 100% de garantía que China lo va a respaldar, ni viceversa, y en algún punto si China le acomoda la paz, pues va a empujar a que se dé. Sí, ¿te acuerdas que comentábamos antes sobre, pues, sobre esta, eh, como este proyecto de nación, ¿no? Que tiene China? Y sí, hablábamos precisamente de cómo, pues pareciera que, o sea, como que si lo vemos a primer plano, diríamos, ah, mira, China está del lado de Rusia,
China está apoyando a Putin, le está comprando su gas, le está comprando su petróleo, todo eso que no le está comprando Europa, se han vuelto cada vez más cercanos diplomáticamente hablando y podríamos pensar que hay una amistad férrea, pero la verdad es que si lo analizas, pues están comprando todo esto mucho más barato a Rusia, están sacando muchísimo provecho de esto, le están sacando muchísimo provecho también a las sanciones occidentales contra Rusia y a su vez ellos no sancionando. Pero una pregunta que no te he hecho, pero fue como un comentario que te hice, me parece que el programa pasado. ¿Tú no crees que esta carta a Taiwán que tiene Estados Unidos, Occidente, de que lo están apoyando, de que apoyan el status quo, aunque no dicen claro abiertamente que apoyan una independencia o algún tipo de soberanía territorial de Taiwán, siguen respetando todos la política de una sola China, pero o sea, por debajo de la mesa pareciera que quieren seguir, o sea, que, por supuesto que quieren mantener el que Taiwán sea visto de forma política y de forma económica autónoma al gobierno comunista central de Pekín. ¿Tú no crees que esta carta sea la que en algún punto pudiera voltear a China hacia Occidente y no hacia Rusia? O sea, que hicieran poner ahora sí a China de un bando, de decir, bueno, ¿sabes qué? Te damos, o sea, vamos a dejar de apoyar a Taiwán vendiéndole armas, como lo está haciendo Estados Unidos, vamos a dejar de apoyar con este tipo de visitas diplomáticas que de alguna u otra forma le dan mucho peso a Tsai Ing-wen y al gobierno democrático en Taiwán, a cambio de que te vengas como un poco más cargada hacia el bando occidental Pues ucraniano. mira, yo siento que es difícil que China se identifique con Occidente, ¿no? Porque es todo lo que está en contra de lo que está, digamos, ¿no? Esta cuestión. Ya no veo una guerra tan abierta ideológica, porque China juega en esta cuestión de los dos sistemas, una nación, ¿no? O sea, me parece que es un país que no es aislacionista en lo absoluto, es una potencia que conforme pasan los años, si este dato que tú nos aventabas de Ucrania y China, mayor socio comercial, así como lo vas revisando en muchos países, China es el primer socio comercial de muchos países, ¿no? Entonces me parece que puede ser ahí una carta de negociación, Taiwán, efectivamente, porque sí creo que lo están cercando, está viendo internacionalmente muchas perspectivas que se están ah, alineando para que China deje eso, pero también me parece que el poderío militar de China no se compara con el de Rusia. Entonces creo que tampoco Occidente va a presionar tanto porque en algún punto China puede responder, que creo que a ninguno de los dos les conviene, pero siento que China veo difícil o en un futuro cercano que se alinee a Occidente, siento que China es una potencia que no se va a alinear a alguien, ¿no? Haciendo el paralelismo, México se tiene que alinear a Estados Unidos por muchas cuestiones, por la dependencia que hay, ¿no? Pero China depende de China. Entonces creo que China se va a alinear a China y punto. Bueno, entonces, pues vámonos al siguiente tema que tiene, pues, que ver con todo esto que estamos hablando, ayuda militar, poderío militar, Ucrania, Rusia y todo este conflicto. Como les adelantamos, el segundo tema es cuánto dinero han enviado los aliados occidentales a Ucrania, cómo esto afecta o beneficia a estos países. La industria militar sabemos que es motor de crecimiento económico, reaviva economías, reactiva economías. Entonces, bueno, rápidamente aquí les preparamos una tabla, una estadísticas en donde dice específicamente cuánto ha enviado cada país o bloque, en este caso de la Unión Europea, a Ucrania en ayuda económica y militar, la suma de las dos. Entonces, bueno, empezamos hablando, póngale por favor mucha atención porque ahorita vamos a hablar como de si en realidad es mucho o poco lo que ha ayudado Occidente a Ucrania, cómo se compara esto con otros conflictos que también ha ayudado, por ejemplo, Estados Unidos, o cómo se compara esto con otros acuerdos militares como el AUKUS, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mientras tanto, Rodolfo, pues Estados Unidos encabeza, claro, la lista y por mucho, y ya lo van a ver. Estados Unidos ha dado en total 73,176,000 dólares.
$73,000. No, $73,000 millones. Ajá, $73,000 millones. Y en su mayoría ha sido en ayuda militar. Sí ha dado, o sea, por ejemplo, aquí se ve en la tabla, que yo creo que se las vamos a poner aquí en el video mientras estamos hablando, pero representa como un 60% la ayuda militar de esos $73,000 millones y un 35% ayuda económica pues para cuestiones humanitarias y de todo tipo, y como un 10% representa la ayuda a la estructura democrática de Zelensky, sueldos de diplomáticos, sueldos de políticos, todo este tema. Entonces, bueno, $73,000 millones, Estados Unidos a Ucrania. Por debajo, muy por debajo, viene todo el bloque europeo, las instituciones europeas. Eh, Ellos han apoyado con $35,000 millones. Y en tercer lugar, el Reino Unido con $8,000 millones. Vean la diferencia. Estados Unidos 73,000, la Unión Europea con la mitad, $35,000 millones. El Reino Unido muchísimo, muy por debajo, $8,000 millones. Luego Alemania por sí misma, además de la ayuda que aportó para estos $35,000 millones de la Unión Europea. Alemania, repito, $6,000 millones. Canadá, $4,000 millones. Polonia, $3,500 millones. Francia, $1,600 millones, que Francia ha apoyado pues demasiado poco, inclusive si se compara con Alemania, que apoyó $6,000 millones. Países Bajos, 1,400. Noruega, 1,200. Japón, $1,000 millones. Italia, $1,000 millones. Suecia, $800 millones. Y Dinamarca, $720 millones. Ahí por debajo de ellos sigue Letonia, Lituania, Estonia, países que sí han apoyado, pero pues digo, un poco menos, entre $500 millones y por ahí andan las cifras. ¿Te sorprenden, Rodolfo? ¿Cómo ves estas cifras? Sí, te sorprenden, no te dice nada o se te Creo hacen que son como... bastante esperables, ¿no? Me parece Sí, que es algo que sabemos que Estados Unidos eh, tiene un presupuesto militar impresionante y esto que decíamos, no me acuerdo si previamente, ¿no? Que hay muchas empresas que no solo hacen eh, cuestiones de algún punto o alguna pieza, sino que tienen una diversidad de cuestiones militares. A lo mejor nos está adelantando el otro tema de las piezas chinas y demás. Pero bueno, creo que es normal y efectivamente, como tú dices, comparándolo con otro tipo de conflictos, a lo mejor el monto no nos dice tanto. Y yo resaltaría ayuda militar, no están mandando soldados, no están mandando efectivos, porque obviamente no son miembros de la OTAN, Ucrania y demás, pero a pesar de eso, pues sí, creo que sin la ayuda de Estados Unidos, este conflicto no podría seguir vivo, ¿no? Digamos que eh, si bien la mitad que mencionas por ahí es de la Unión Europea, de los organismos, qué bueno que haces acotación que no es un país, sino toda la Unión Europea como bloque está mandando esta ayuda y después cada país como nación, como Estado-nación, está mandando también esta ayuda. Así que, pues son cifras abismales, o sea, no sé si hablábamos previamente que si pensamos que todo esto se podría invertir en educación, en el tema del cambio climático y demás, pues sería algo impresionante, ¿no? Y creo que podría haber un cambio, pero pues sabemos que los países tienen intereses y también aquí hay intereses que se habla de libertad, derechos humanos, independencia, pero a fin de cuentas también son intereses comerciales, económicos y lo que significaría que Rusia gane esta guerra, ¿no? Entonces me parece que Occidente también va a seguir metiendo dinero a toda esta guerra. Vamos a seguir viendo eso, que se mande todo este armamento, toda esta ayuda. Y es importante mencionar, no me acuerdo si lo mencionabas previamente, pero que el envío no es que lo mandes hoy y te llegue mañana, ¿no? Sino que hay mucho armamento, hay mucha ayuda que llega 4 meses después. Entonces también ahí es una cuestión que Ucrania requiere todo eso de forma inmediata, pero los procesos a veces son muy largos, muy burocráticos. Y ya nada más para cerrar, hay que recordar que esta es la mayor invasión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que también dimensionar que estas cifras no son menos, también a la par del momento histórico que estamos viviendo. Y efectivamente, esta cuestión de
de la reactivación de economías a partir de la industria militar es normal, es esperable, lo vamos revisando conflicto tras conflicto y así es. Y la situación es eso, es que vamos a seguir viendo, yo creo que las cifras van a aumentar, sería interesante ver cuando acabe el conflicto, que en algún momento va a acabar, ver efectivamente cuánto se mandó y compararlo con guerras, como tú mencionabas, ¿no? Vietnam, la misma más cercana en este siglo, Afganistán, Irak, y en qué punto estamos con esa Corea, ayuda. la guerra Corea y de Corea. demás, hay muchísimos ejemplos. Y bueno, algo que hablamos el programa pasado, el último tema, de hecho, dijimos, dialogamos pues sobre el acuerdo AUKUS, este acuerdo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que plantea la venta de submarinos nucleares por parte del Reino Unido y Estados Unidos a Australia. Y comentábamos en aquella ocasión, bueno, tú dabas el dato de cuánto había costado o cuánto se planeaba invertir por parte de Australia para comprar tres submarinos nucleares nada más a Estados Unidos, que los iba a fabricar en conjunto, no, los va a fabricar el Reino Unido con la ayuda de Estados Unidos y con la tecnología de los submarinos nucleares tipo Virginia de Estados Unidos. Y bueno, tú lanzabas el dato de que iban a hacer algo así como 360,000 millones de dólares. Entonces, un poco para que la gente se dé cuenta de que, a ver, sí han ayudado con muchísimo dinero a Ucrania, sobre todo a Estados Unidos, 73,000 millones de dólares. Pero si se compara eso con lo que va a gastar Australia en solamente tres submarinos nucleares, o sea, la diferencia es, Nada, o sea, la diferencia es abismal. Y además te digo que yo daba la nota hace algunos días de que el Reino Unido dice que por sobrecostes o por problemas en la producción o pues digamos por asuntillos que por ahí puedan salir mientras están desarrollando estos submarinos nucleares, hay un bono, un seguro, mejor dicho, de 150,000 millones de dólares más que puede ascender al costo. Entonces Rishi Sunak salió a hablar y dijo que debido pues, a la problemática en la economía británica que atraviesa en estos momentos, por esta reestructuración, digámoslo así, después del Brexit, todo lo que ha pasado con Boris Johnson, Liz Truss, esta desestabilidad en los mercados británicos, y él decía que tal vez iban a ejercer el cobrar ese seguro. O sea, en total estaríamos hablando de un poco más de 500,000 millones de dólares que va a costarle a Australia comprar tres submarinos nucleares. O sea, estoy siendo incisivo como para que la gente se dé cuenta de que tres submarinos nucleares, que por cierto Estados Unidos lidera a los países teniendo más de estos submarinos, un poco también como para que la gente diga, mira, todo este poderío militar tienen estas superpotencias militares, ¿no? Rusia, Estados Unidos, China. Si Australia va a comprar tres y Estados Unidos tiene el mayor arsenal de submarinos nucleares, pues un poco para darnos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De diferencia en poderío militar. Pero, o sea, ya si lo comparamos con este tipo de acuerdos militares, ¿tú cómo lo ves? ¿Te sigue pareciendo mucho esta cantidad de 73,000 millones de dólares? Hasta enero, hay que dejar claro eso. Hasta enero de... claro, sí, me parece que es eh, pues una cifra importante, pero no impresionante, yo diría, ¿no? O sea, sí es una cifra que ha mantenido a Ucrania, porque si vemos la diferencia entre la industria militar rusa y la ucraniana es enorme. Entonces, partiendo de esa premisa, pues sí, la invasión pudo haber sido resuelta en mucho más, en menor tiempo, ¿no? Pero vemos que Ucrania ha resistido en gran medida por esto y creo que en gran medida también porque el arsenal ruso no era lo que esperábamos, ¿no? Me parece que tampoco tiene la tecnología de punta y tiene todo lo que pensamos que una nación como Rusia nos había anunciado que tenía o esperábamos, ¿no? Tanques a veces obsoletos, tanques que ya no son de alta tecnología, entonces sí, me parece que ahí es donde esto tiene mucho que ver y la industria militar, que ahorita vamos a pasar al tema de China y los componentes que mencionaban, pues ahí vemos que es una industria muy amplia y que es de las industrias más redituables del mundo. Y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Es conocido Estados Unidos pues por su competencia, por el desarrollo y toda esta pelea que existe en las armamentistas estadounidenses por desarrollar más poderío, ganar contratos con el Pentágono, contratos multimillonarios, y pues
Estados Unidos sabe que su industria militar siempre como que en los momentos en la historia donde Estados Unidos o su hegemonía ha sido amenazada o ha sido puesta en duda, siempre recurre a esa industria militar como para volver a sentirse fuerte, a sentirse sólida en esa posición de como número uno en potencia mundial todavía, y aunque pues ya muy detrás China, pero eso lo vimos en esta ocasión con Ucrania. Veíamos a Estados Unidos medio débil en influencia diplomática, en influencia de relaciones pues internacionales, y vemos como toda esta guerra en Ucrania, pues lo único que hizo fue como intentar acentuar más todavía el liderazgo estadounidense, poner a prueba esta hegemonía económica, diplomática y de todo tipo que parece ser todavía tienen los estadounidenses. Y bueno, pues ya si estamos siendo testigos de la caída de otro imperio, así como todos los imperios deben de caer o tienen que caer en un momento, no sé si estemos viendo la caída del imperio estadounidense, pero lo que sí estamos viendo es, y eso estoy seguro, es que se le está poniendo más a prueba que nunca con China, con Rusia y con Irán, con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, bueno, pues pasando a al tercer tema, ya iba a decir a la tercera noticia, al tercer tema, los componentes tecnológicos chinos que se han encontrado en las armas rusas. Esto hay que decir que yo le propuse el tema a Rodolfo porque lo vi en una nota de Reuters. También hay que decir que en esta nota de Reuters pues no se especifica quién, o sea, dan a entender en la nota que se está entrevistando o que se está recurriendo a información que presenta un diplomático cercano a Zelensky, pero no se mencionan nombres de ningún tipo. No especifican tampoco si esto es porque el diplomático pidió que no se le mencionara, o también da a entender como que es una nota de estas genéricas, como hablando en lo general y tratando como de citar a fuentes que pues no se especifican realmente si estas fuentes son fidedignas o no. Pero bueno, es un tema que se presta para el debate, independientemente de si esto sea cierto o no, pues me parece que es algo que puede ocurrir y seguramente está ocurriendo, pues. Entonces, la nota mencionaba básicamente que la inteligencia ucraniana informó a Zelensky y este a su vez pasó el reporte inmediato a los aliados del G7, a los aliados occidentales, diciendo que el ejército ucraniano cada vez más iba encontrando componentes chinos, componentes tecnológicos chinos en armas rusas, y que ellos iban viendo cómo desde que empezó la invasión un tipo de armas, tanques, aviones, drones, tenían tecnología occidental, y hoy esa tecnología occidental ha sido sustituida por esta tecnología china. Y pues la pregunta es, ¿China realmente estará ayudando a Rusia? Y esto se interpretaría como ayuda, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado también en programas pasados, esta tecnología de doble uso que le llaman. Sí, yo creo que ahí partimos de la premisa como mencionas, ¿no? Que fue una noticia medio aislada, no se le dio tanto seguimiento, eh, sí hubo ahí esa nota de Reuters, pero después ya no hubo como más, entonces creo que hay que partir de eso. Y lo que hablamos la industria militar, lo que hablas tú del segundo uso, empresas, no sé, se me había a la mente General Electric, que sí hace electrodomésticos, pero también hace cuestiones para la industria militar. Entonces, me parece que es complicado comprobarle a China que está ayudando militarmente a partir de esto. O sea, me parece que es algo que también a lo mejor no hay que ser tan inocentes. Por ahí fue lanzado, por ahí fue plantado este armamento. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, me parece que la, respondiendo a la pregunta, creo que es complicado que se le compruebe a China que está sucediendo esto, sí, eh, porque además China es muy cuidadoso, sabe muy bien. Yo no dudo que haya alguna ayuda por parte de China, ¿no? Quizás no militar, pero esto que sabemos, todo lo que le está comprando, todos los acuerdos comerciales, públicamente, el apoyo que se ha dado a Putin, me parece que eso es innegable.
pero sí es, creo que muy complicado poder comprobar esta cuestión de si China está mandando armamento, este tipo de armamento, porque China está siendo muy cuidadoso en jugar este rol ahora de pacificador, ¿no? Ha condenado mucho lo que Occidente está haciendo, hablando de las armas, los datos que diste hace un ratito, pero considero que es como algo que no va a tener mayor relevancia esta noticia. Yo creo que sí, sí hay eh, algo más tangible que nos pueda decir que sí, que efectivamente China está dando armamento a Rusia. Me parece que tampoco es que se vayan a abrir otros frentes de guerra, ¿no? Pero sí, creo que quitaría mucha legitimidad a este proceso de paz, a esto que están intentando los chinos, es decir, ellos siguen argumentando que nunca han mandado armas y que no lo van a hacer, que ellos buscan que esta crisis cese, critican a Occidente por estar eh, como atizando el fuego, mandando armamento y demás. ¿Qué podemos debatir? ¿Qué tanto este armamento es para defensa o qué tanto este armamento sí está avivando el conflicto y está generando que se siga avanzando? Pero bueno, el tema en sí creo que habría que por ahí darle seguimiento en próximas semanas si se habla algo más, si se menciona. Creo que China no ha dado una postura al respecto, entonces me parece que también creo que fue como ahí una llamada de petate muy leve. Sí, también siento que se dio esta noticia como en medio de noticias más importantes. O sea, sí es cierto que no se le dio difusión porque yo no encontré nada en otro medio de comunicación y mira que sí busqué y no encontré nada. Pero también, pues en estos momentos hay muchísimas noticias por todos lados, contraofensiva ucraniana, visitas de Zelensky, visitas de Joe Biden a Joe Biden y todo lo que siento que también eso pudo contribuir a que no se le diera difusión, pero si fuera una noticia tan importante que aparentemente lo es, sí extraña que no veas la nota en otros medios de comunicación, porque sí es una nota que daría para el análisis, para el debate en los medios de comunicación. Yo bueno, también hay que decir que China lo que sí ha dicho, no sobre esta nota específicamente, pero ellos continúan negando que ayudan militarmente a Rusia. Ellos dicen que no pueden ser un país que promueve la paz y estar ayudando con poderío militar, un tanto como mandándole este dardo no Occidente, como lo hizo Lula da Silva en algún punto. Entonces, yo también creo, o sea, yo también creo que o sea, te digo que antes era, o sea, yo he escuchado y he leído de analistas que dicen, eh, China sabe que después de Rusia van ellos. O sea, también a China no, así como a Occidente no le conviene que Ucrania pierda, a China tampoco le convendría que Rusia pierda directamente contra Occidente. Ahora, si directamente apoyará militarmente a China, a Rusia, yo la verdad creo que no, porque hemos hablado aquí el gran pues digo, aunque ahorita un momento medio difícil por todo lo que está pasando económicamente en China, no tanto de una crisis, pero sí no es el mismo crecimiento pues, que tenía y que esperaba Xi Jinping, sobre todo de la recuperación de la pandemia y todo esto. Pero pues, China no necesita este tipo de problemas, o sea, China no necesita meterse en un problemón con Occidente dándole armas a Rusia. Ganaría, creo, a mi parecer, ganaría muy poco, gana más así como está, comprando energéticos baratos, estando, pues, entre comillas, bien con ambos bandos. China, como dices, o sea, es un ejemplo de esta hibridación entre comunismo, capitalismo, poder del Estado, pero al mismo tiempo cierta libertad en el mercado, siempre si esa libertad depende del gobierno central. O sea, esta hibridación que ha hecho China, brillante, además, muchos dicen, no, China no es cap, capitalista. China es tal vez el país más capitalista que existe en estos momentos, junto tal vez con Corea del Sur, aunque muy distintos capitalismos, pero muy capitalista China. Entonces, yo creo que lo que menos necesitaría China en estos momentos es que se le etiquete como un país que ayudó directamente con poderío militar a Rusia a continuar una invasión en otro país. Y este tema, ¿no? O sea, mencionabas ya una compañía, pero no sé, las personas tal vez que no sepan, Boeing
o Airbus, Boeing de Estados Unidos, Airbus de Francia, que son, digamos, las empresas productoras de aviones por excelencia, y me parece que todavía nadie ni siquiera se les acerca como los productores o este monopolio pues que tienen para el desarrollo de aeronaves. Son también de los mayores productores de poderío militar en Francia y en Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que es difícil además comprobar, como dices, o sea, que China esté ayudando militarmente a Rusia. Y yo también creo que indirectamente, a lo mejor no el Partido Comunista Chino, no Xi Jinping, pero pues a final de cuentas las empresas pues quieren, o sea, quieren ganancias, les importa poco y nada este tema de, ay, mi gobierno tiene esta línea, quiere ser mediador de paz, o sea, los empresarios chinos que tengan la oportunidad de vender ciertos componentes tecnológicos que eviten sanciones y eso les representa ganancias económicas, lo van a hacer como lo haría cualquier empresa en Occidente. Sí, no, o sea, hay que tener en cuenta ahí que pues China controla, el gobierno chino controla mucho, ¿no? Es un gobierno que por eso este juego de capitalismo con comunismo, porque tienen gran injerencia en ciertas empresas, en ciertas instancias. Hay una película muy buena que se llama Un toque de violencia china. Habla más como de la sociedad china, pero la recomiendo mucho un poco para entender la China actual, ¿no? Y lo que vemos, y sí vemos una potencia, vemos cifras y demás, pero también hay una población vulnerable ahí. Hablando un poco de las empresas, la hegemonía del Estado y que podría ser atractivo, como dices, la ganancia, pero ahí el tema es que China sí es muy radical en decir, el Estado tiene que controlar todo. Que ahí lo que te comentaba también fuera de cámaras el otro día, que, o sea, tú me preguntabas, ¿no? Si creía que China estaba como debilitada o algo así, era la pregunta. Me acuerdo, como que te había hecho un comentario y tú me dijiste, ¿crees que China ya no está creciendo como antes, así? Y yo te decía que, la confianza de los inversionistas y todo eso, y yo te decía que yo lo que estaba escuchando en medios de comunicación occidentales, aceptando ese sesgo, y yo te decía, bueno, de lo que se está hablando es que pues digo, ya podemos ver, es evidente el boom que se está dando aquí en inversiones extranjeras en México, la India, países del sudeste asiático como Malasia, Singapur, Vietnam, que están recibiendo un montón de capital occidental, europeo, británico, estadounidense, canadiense, australiano, y lo están recibiendo porque ya no se está yendo a China, o lo están sacando de China o ya pusieron sus ojos y sus inversiones estos empresarios en otros países. ¿A qué voy con todo esto? Pues precisamente a reforzar lo que tú acabas de comentar, este control del Estado o estas empresas privadas, entre comillas, que a final de cuentas representan ingresos para el Estado y representan un poder, otro brazo del Estado chino en la sociedad. Precisamente por ese tema es que los empresarios están viendo ya con cierto recelo a China. No muchos, o sea, no, tampoco estoy diciendo que ya China, ya nadie va a invertir en China. De hecho, pues no. Macron anunció en su viaje inversiones multimillonarias en China. Pero a lo que voy es que ya no es este país que era hace 5 años, que el crecimiento económico era exponencial. Ahora me parece que el crecimiento económico va a ser mucho más sólido, más lento, como una potencia ya económica, como lo es Estados Unidos. O sea, vemos que Estados Unidos no crece 20% anual, pero crece un 2%, 3% sólido. Entonces, me parece que esto también te habla de que China, pues ya no es este país que está despegando, ya es un país que despegó y que ahora está tratando de trasladarse de una economía que exportaba materias primas, que maquilaba a una empresa, a una economía, perdón, que ya produce tecnología de alta capacidad, que ya no solamente la importa. Entonces, bueno, pues vamos a ver también qué pasa con todo esto. Lo cierto es que pues, China sí, ya no es el crecimiento chino que tenían hace algunos años, pero sigue siendo un país en crecimiento y este tema, ¿no? De derechos humanos, hasta dónde la sociedad en el gigante asiático es pues,
próspera, digámoslo así, en términos pues de lo que siempre se habla aquí en Occidente: democracia, libertades individuales, el respeto al derecho ajeno, todo esto que, que, que presumimos en Occidente como si lo tuviéramos a carta cabal. Y bueno, vámonos entonces ya con el cuarto tema, que es Filipinas y Estados Unidos. Cuando pensamos en hablar de este tema, todavía no visitaba Ferdinand Marcos Jr. a Joe Biden, pero de hecho, justamente ese día llegaba Ferdinand Marcos Jr. Y bueno, pues este tema nos pareció importante y lo pusimos justamente después de esto porque tiene mucho que ver con China. Vamos a seguir hablando de China. Un poco para puntualizar rápido, y ya te doy la palabra, nada más. Estados Unidos hace 2, 3 meses cerró un acuerdo. Fue Lloyd Austin, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, a Filipinas. Se reunió con el presidente Ferdinand Marcos Jr., que por cierto tiene ahí cuestiones de acusaciones por corrupción y este tema, pero bueno, eso ya es tema de otro video. Total que se reunieron y acordaron que Filipinas iba a darle acceso a Estados Unidos para ampliar su presencia militar en Filipinas. Entonces iba a pasar de tener 1 a 5 bases militares Estados Unidos en Filipinas, y una de esas bases iba a estar a pocos kilómetros de Taiwán. Si vemos, si nos metemos a Google Maps o a una aplicación de mapas, o los que ya sepan, pues Taiwán está justo en medio de Japón y de Filipinas. Entonces, dado que Estados Unidos tiene bases militares en Japón y ahora también 5 en Filipinas, eso aparentemente, y así lo manejaron, sería pues algo que le daría una respuesta rápida a Estados Unidos si es que quisiera entrar en el conflicto para defender a Taiwán en el dado caso de que China los invada. Pero bueno, visitó Ferdinand Marcos Jr. la Casa Blanca esta semana, se reunió con Joe Biden, reafirmaron que el compromiso era para mantener la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico. Este discurso, ¿no? Que ya hemos hablado aquí con Rodolfo, de yo no estoy haciendo esto para agredir a nadie, yo lo estoy haciendo para evitar que alguien agreda a otro país. Este discurso que lo escuchamos de ambos bandos, de China, de Rusia, de Estados Unidos y de todos. ¿Tú cómo ves esto, Rodolfo? ¿Lo ves como que es un acuerdo militar que llevará paz al Indo-Pacífico, o lo ves desde el lado de China que dice, pues esto lo único que va a hacer es causar más fricciones, sobre todo en el mar de la China Meridional, que por cierto, Filipinas y China lo reclaman? Mira, yo partiría sin ahondar tanto en el personaje, en Ferdinand Marcos Jr., Bon Bon Marcos le dicen algunos. Esta cuestión de el pasado que tú decías, su papá fue el dictador Ferdinand Marcos, su mamá Imelda Romualdez, que en Filipinas fueron acusados, efectivamente, estuvieron un tiempo refugiados en Hawái por persecución política, porque era un dictador terrible, ¿no? Alguien que tenía los excesos del poder, y la esposa se hablaba de que tenía una fortuna impresionante y que la esposa tenía un closet lleno de zapatos así carísimos, como toda esta cuestión de, hablando sin hablar tanto del personaje, poner un poco en contexto que efectivamente, como tú dices, ahorita se habla de investigaciones, se le acusa mucho que él está un poco limpiando toda la imagen o haciendo, habla de una manipulación histórica, perdón, para blanquear la imagen y la reputación de su familia. Entonces, me parece que tenemos que partir de con quién se está reuniendo Joe Biden, con quién se está reuniendo Estados Unidos, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esta cuestión de los aliados, los intereses. Y en esencia, partimos de esta premisa militar que hablas de un tratado de defensa mutua que se firmó en el 51 entre ambos países. Entonces, desde esa época ya se estaba viendo Estados Unidos todo el siglo XX geopolíticamente, sobre todo la segunda parte del siglo XX, como estas bases militares que nos parecería algo impensable, ¿no? Pero todas estas bases militares que se encuentran en muchas partes del mundo, después habría que hablar sobre eso en un video, sería muy interesante, pero esta injerencia militar de Estados Unidos en otros territorios, o sea, ya es natural, lo vemos natural efectivamente para preservar la paz, como mencionan ellos, pero armando bases militares en otras regiones, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que es algo que a mí lo que me sorprende es eso, o sea, que efectivamente los demócratas hablan de libertades, de defender
la nación, de los derechos humanos, pero estamos viendo que están hablando de ese discurso, pero están armándose a nivel internacional, ¿no? Están cercando a China, como mencionábamos hace un rato. Entonces, me parece que esto, a diferencia de lo de las piezas chinas y lo que mencionábamos anteriormente, sí es una noticia que hay que darle seguimiento, sí es algo que es importante. Es, no sé si peligroso, pero sí estamos viendo cómo Estados Unidos avanza, ¿no? Y creo que Blinken está haciendo un trabajo muy arduo para estar visitando estos países o haciendo que vengan a ver a Biden. Todo este tipo de cuestiones, una diplomacia muy activa. Entonces, incluso por ahí podríamos hablar de un término de diplomacia militar, ¿no? Cómo se está generando Estados Unidos a través de esta cuestión de, sí, preservación de la paz, derechos humanos, democracia, pero armando y que este armamento pisa otro territorio, ¿no? Entonces creo que sí es de destacar y esta cuestión de decir, bueno, ¿quién es un dictador y quién no lo es a los ojos de Estados Unidos? Eso me parece un sesgo terrible, esperable, porque los intereses de Estados Unidos van más allá de cualquier dictador y hemos visto que históricamente pues han tenido negociaciones con muchos dictadores en diversas naciones y en algún punto cuando no le es adecuado para sus intereses, pues no solo discursivamente se habla de que son dictadores, sino que en algunos momentos han apoyado a la contra para que haya un golpe militar o un golpe de Estado. Entonces, creo que sí tenemos que tener esos asteriscos hacia esta visita. Sí, 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 totalmente. Y luego también, pues hay que decir que Filipinas y China en estos momentos, no sé si han visto este tipo de notas o si tú las has visto, pero ha habido muchos roces eh, discursivos, pero también cerca de llevarse a cabo un roce militar en el mar de la China Meridional. Casi diario yo veo alguna nota, por lo menos, de que una patrulla marítima de Filipinas estaba navegando y que China les apuntó con un rayo láser. Y luego al otro día que un buque chino de pesca estaba ahí en el mar de la China Meridional y un buque militar de Filipinas se les acercó e intentó intimidarlos. Entonces, sí vemos que sí hay un cierto roce entre estos dos países fuerte y a mí me parece que Estados Unidos es muy hábil aprovechando este, este, como es, como que ve un poco de roces entre ciertas relaciones y va inmediatamente a Estados Unidos y le saca provecho a esto. Lo vemos ahora con Filipinas y lo vemos con Vietnam, que lo platicábamos en el programa pasado. O sea, vemos cómo Estados Unidos, o sea, deja de lado todo el pasado con Vietnam, si eso le va a representar ganancias diplomáticas, geopolíticas, militares y de todo tipo en contra de China. Ahora, en este mes, se va a dar la visita de Joe Biden a Vietnam, seguramente después de la cumbre del G7 en Japón, de ahí se irá muy seguramente Vietnam y vemos esto, ¿no? Que tú dices, o sea, cercando a China y Vietnam y Filipinas me parece que van a jugar un papel fundamental. De hecho, el día de ayer di la noticia de que un dron militar de China estaba sobrevolando la isla de Taiwán. Inmediatamente un avión F-35 de Estados Unidos salió desde la base de Estados Unidos en Japón. Entonces, no pasó nada, pero únicamente escoltó la trayectoria del dron militar, regresó el dron a China y ya, pero a lo que voy es, sí tiene mucha razón China al decir, es que entre más presencia militar haya en toda esta zona, pues un accidente, una mala interpretación, todo esto se vuelve, pues, o sea, todo esto se acrecenta y más aún si los canales de comunicación están dañados por relaciones comerciales y de todo tipo que actualmente están dañados entre China y Estados Unidos. Claro, y tristemente yo diría, hay otra película muy buena también, Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, fue la traducción de Michael Moore. Y esta cuestión de las matanzas en Estados Unidos, en las escuelas, a veces en espacios públicos y demás, pues es lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? El hecho de decir, hay armas y ese acceso a armas hace más posible que haya una matanza, que haya una balacera. Entonces,
internacionalmente sucede exactamente lo mismo, ¿no? Como al haber más presencia militar de otros países, de algún país, de alguna potencia en particular en otras regiones, pues genera tensión, genera conflictos y así hemos vivido en las últimas décadas, pero efectivamente creo que cada vez está más cerca de un posible conflicto por el tema de Taiwán, pero efectivamente pues preservar la paz mientras te armas es un poco paradójico, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es Joe Biden. El, pues, siento que es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. O sea, yo me estoy preparando psicológicamente para hablar mucho de Estados Unidos, de sus elecciones, de la política interna, porque creo que en unos meses va a arrancar todo. O sea, ya ni siquiera es el próximo año. Me parece que en algunos meses ya va a arrancar todo esto. Ya arrancó, mejor dicho, con pues con el anuncio oficial de Joe Biden de decir que sí se va a postular. Todavía no se sabe si va a ser el candidato o ya se sabe si va a ser el candidato, pero según yo sí va a haber elecciones internas en el Partido Demócrata, pero bueno, él ya dijo que él va a buscar ser el candidato demócrata y pues inmediatamente se desataron críticas en contra de Joe Biden, en contra de los demócratas, principalmente por su edad. O sea, me parece que es la única crítica fuerte que se le está haciendo y están dejando como de lado pues los otros problemas que tiene Joe Biden en política exterior y en política interior, que digo, ahí es debatible. Yo creo que Joe Biden ha hecho un trabajo increíble a favor de Estados Unidos en relaciones internacionales. Yo creo que arregló mucho de lo que dejó destruido Donald Trump. Pero bueno, ese es tema también de otro video. Pero ¿no será esto una estrategia también para llevar el discurso y la opinión hacia la edad de Joe Biden y no hacia los problemas que ha traído la administración demócrata? Mira, no sé si viste el video, pero yo me di a la tarea de ver este video que estuvo ahí circulando en las redes y yo lo vi con los que lo proyectó The Guardian, este medio inglés, eh, donde anuncia su reelección, ¿no? Este video muy institucional, digamos, eh, donde empieza con la palabra freedom, ¿no? Esta cuestión de la libertad, habla de que hay muchas imágenes, me llamó la atención del tema de January 6, el 6 de enero, todo lo que sucedió, eh, la toma del Capitolio, habla sobre impuestos que favorecen a ricos, seguridad social. O sea, me parece que ya, aunque suene muy coloquial, ya le cantó el tiro a Donald Trump. Entonces, digamos que incluso creo que por ahí aparece la imagen de Donald Trump, algunos republicanos y demás. Entonces, es muy interesante cómo estos conceptos muy gringos, ¿no? The Soul of America, ¿no? El alma de América, otra vez con ese concepto. Él dice que conoce América, habla de eso, que es gente decente y buena, ¿no? Good and decent people. Me parece muy interesante cómo va construyendo una diversidad. También es un video muy bien hecho, o sea, me parece que tú que eres comunicólogo, como pieza visual, es una pieza visual muy buena. Habla de que este es su momento y está con este eslogan de Let's finish the job, ¿no? Algo así como acabemos con el trabajo. Y dicen que hay como muchos paralelismos con el lanzamiento de su campaña en 2020, ¿no? Esta cuestión de los trabajadores en Pittsburgh, que dio un discurso con ellos y después ya anunció que esta cuestión que iba a empezar su campaña. Ahora, después de anunciar este video, iba a ir a ver a los trabajadores de Washington. Como que creo que le habla mucho al sector trabajador, ¿no? Toda esta cuestión del estadounidense, pero también en el video es muy interesante cómo habla de la comunidad LGTB, habla de la comunidad afroamericana, incluso se ve por ahí un latino, una mujer latina que dice arriba Biden, ¿no? Entonces me parece que si lo ves así, pues capta a un mercado muy amplio, que es el mercado votante en Estados Unidos, ¿no? Me parece que sí, ya es obvio, o sea, creo que ya cuando el presidente dice me voy a reelegir, pues es un poco como el viejo PRI de todos con el presidente, entonces me parece que esto es lo que vamos a ver y yo siento que esto también es una señal de que el que va con los republicanos es Trump, ¿no? Entonces, yo sé que tú estás muy eh, pensando, queriendo que DeSantis fuera, pero creo que lo veo muy lejano, incluso estuvo hace algunos días en Japón, tuvo una gira por ahí en Asia y creo que no le fue muy bien, reitero, no vamos a desviarnos del tema, pero me parece
que Biden se muestra como, quieren mostrar este presidente fuerte, ¿no? Y efectivamente que todavía puede tomar decisiones, que ha hecho el trabajo. También yo creo que hay que tener en cuenta eh, cuando tu antecesor es pésimo, como lo fue Donald Trump en muchos aspectos, y sobre todo discursivamente su imagen está muy golpeada. Biden creo que sí se reconcilia con muchas naciones, con muchos medios de comunicación, con la sociedad en general. Entonces creo que si aún le debe cosas, porque estamos viendo que si bien son demócratas y pensamos que son más, que tienen un pensamiento mayor pro derechos humanos, pro migración, pues pro paz, estamos viendo que están siendo muy pragmáticos con el tema de Ucrania, con las bases militares, con la misma migración, esta cuestión de, han tenido medidas muy radicales hacia la migración. Entonces me parece que es muy interesante esta elección. Sí, yo creo que aquí en los videos vamos a estar hablando mucho de esto. Y dos imágenes también que por ahí aparecieron en el video, Kamala Harris y Obama, ¿no? En algún punto también creo que es gente que va a apoyar mucho la campaña. Kamala, pues por alguna u otra razón no logró despuntar. Entonces, pues creo que ya todos van a ir con Biden y pues dentro de los demócratas creo que hay una mayor alineación. Sí hay crítica, como tú dices, con el tema de la edad, pero me parece que a diferencia de los republicanos, que hay una cuestión interna mucho más golpeada, aquí vemos que los demócratas pues, creo que se van a alinear y sí, creo que lo que van a estar combatiendo, que no sé qué tan bueno sea para ellos que solo se cuestionen la edad, porque como tú dices, hay muchas otras cuestiones que se pueden cuestionar, pero se están enfocando en la edad y creo que ahí pues Biden al estar presente, al estar en eventos, porque se le ve activo para una persona de esa edad, ¿no? Y el presidente más viejo que día a día dicen que rompe el récord de que es el presidente más viejo que está en el poder. Entonces, pues creo que va a ser interesante dar ese seguimiento. Que también, o sea, aunque tenga la edad que tiene, yo creo que todos podremos admitir, no creo que nos cueste tanto trabajo admitir que se le ha visto muy bien, sobre todo a niveles internacionales. Hablábamos justo cuando empezábamos este proyecto, tú y yo, hablábamos de la visita de Joe Biden a Ucrania. Se reunió con Zelensky, luego fue a Polonia, se reunió con estos países del G9, que le llaman este cinturón de seguridad que antes era entre Rusia, entre la URSS y, bueno, entre Rusia y la OTAN, y que ahora ya están en la OTAN. Se reunió con ellos. Eh, lo desgastante que debe de ser un viaje así y verlo tan bien, o sea, tan fuerte, tan sólido. Ahora con la visita de Ferdinand Marcos Jr., Joe Biden se vio muy bien. No sé si viste la visita que ahí nos faltó hablar de eso. Seguramente lo haremos en el próximo programa, la visita de John Suk Yeol, el presidente surcoreano a la Casa Blanca. Todo lo que, o sea, ahí nos va a dar mucho para hablar, pero todo está, cuando cantó Jung Suk Yeol, no sé si viste ese video, con Biden ahí, la firmeza de los discursos de ambos, pues, pero hablando específicamente de Joe Biden, yo pienso que sí, es innegable que está en la edad de los 80 años y pues a partir de ahí seguramente se va a ir viendo más, o sea, más grande pues a simple vista, pero también seguramente va a ir equivocándose en ciertas cosas como lo ha hecho, pero me parece que estas cosas que se le critican en las que se equivoca pues, son irrelevantes, la verdad, a mí me parece así, porque en los momentos donde se le exige, que es en estas reuniones y en todo esto, pues se le ve demasiado lúcido, o sea, se ve lejos de estar pues acabado si lo relacionamos con la edad. Y totalmente, ¿no? Y me parece que es alguien como tú mencionas, reconcilió a muchas naciones con Estados Unidos. Esta visita que hizo a Irlanda ha estado muy presente y me parece que si bien en Estados Unidos para los electores pega más lo interno que la política exterior, pues esta es una elección que tiene peso a nivel internacional, entonces la vamos a estar siguiendo y creo que también el ver a un presidente ganador que siempre está hacia adelante y que creo que ahora vamos a ver los debates cómo se dan,
Todo este tipo de cuestiones creo que va a ser muy interesante. Y otra vez el circo mediático estadounidense, ¿no? Estar ahí pegados y viendo qué sucede, cómo sucede. Pero creo que ahora sí, lo que apostamos, o muchos apostaban que Trump iba a subir con esto del juicio, tuvo su momento, pero la dinámica mediática cambia mucho y ahora Biden está en ese momento, ¿no? Entonces veamos que tanto el momento lo aprovecha y, y logra que sus electores pues confíen más allá de su edad. Sí, totalmente. Pues digo, yo pienso que le va a ir bien. Ahorita pues tiene muy bajos niveles de aprobación, pero yo pienso que es más bien por una no credibilidad a la política en Estados Unidos, no tanto a Joe Biden. A mí así me parece. Y luego ya vemos que en campaña pues, todos esos números arrancan de cero. O sea, ahorita tiene esa aprobación, pero una vez iniciada la campaña, empiezan de cero ambos. Yo creo. Y bueno, entonces vámonos con el último tema del día de hoy, que es Lula da Silva y su viaje por Europa, su reunión con líderes europeos y esta reafirmación que intenta hacer de Brasil como un país de vuelta al escenario internacional, como él también, digamos, consolidando esta izquierda globalista que al parecer está impulsando, también impulsando las cuestiones internas de Brasil, su moneda, su influencia en temas o la influencia que puede llegar a tener Brasil en esta transición energética por ser el pulmón del mundo con lo que sabemos que tiene Brasil en cuestiones de naturaleza. Entonces, ¿tú qué lectura le das a este viaje de Lula da Silva? Porque digo, además de lo evidente de que va a implantar presencia internacional de él y de Brasil, pero digamos en segundo plano, ¿tú qué palpas, qué lees? Mira, yo un poco ligándolo con el tema anterior, Lula tiene 77 años, ¿no? Entonces me parece que estamos un poco yendo como el péndulo en la política. Tuvimos en un momento a políticos jóvenes, ¿no? Que dentro de todo, Justin Trudeau que sigue presente, Peña Nieto que, bueno, Peña Nieto, pero tenemos ahí como una baraja de hace varios años de líderes jóvenes. Creo que la gente vio que tampoco la juventud, o juventud entre paréntesis en la política, iba a dar resultados excelentes y demás, ¿no? Entonces regresamos el péndulo hacia gente de edad, de mayor edad. Tío Biden y Lula es un claro ejemplo de ello. Y me parece que lo que Lula hizo fue efectivamente haciendo el paralelismo con Biden desde otra perspectiva, desde otro lugar, pero reconciliar a Brasil con el mundo otra vez, ¿no? Fue a Estados Unidos, fue a China, fue a Argentina. O sea, me parece que para la política exterior brasileña son fundamentales estos países, así que esta gira empezó con estos tres países y en Europa visita Portugal y España y efectivamente, como tú dices, va a hablar un tema del cambio de la lucha climática, todo el tema del Amazonas, este rescate, y creo que es algo que ahí le viene bien al mundo, ¿no? Por todo lo que significa el Amazonas para el mundo. Está impulsando otra vez el multilateralismo, también busca revertir la pobreza en Brasil, porque Brasil ha sido muy golpeado por la pandemia, por la presidencia de Bolsonaro, que también con Lula y con Dilma hubo un boom, pero después por temas de corrupción y demás también se generó violencia. O sea, Brasil es una nación, sí, aspirante a, yo creo que las más fuertes en Latinoamérica, pero con muchas desigualdades sociales. Entonces creo que Lula está buscando eso, ser líder, buscar inversiones, reposicionar otra vez a su país, pero desde una perspectiva fortaleciéndolos internamente a la par que lo hacen externamente. Entonces, eso se me hace muy inteligente por parte de Lula. Y obviamente él ha reprobado el envío de armas, pero él también ha sido tajante y ha condenado la invasión de Rusia, ¿no? A diferencia de China, sí, sí, Brasil ha condenado. Entonces, me parece que hay quizás, también geográficamente vemos dónde está Brasil, mucho más alejado de Rusia y de China, pero creo que ahí también eso le da mucha credibilidad. Y otra cosa que es importante mencionar es que también está viendo el tema del Mercosur con la Unión Europea. Hay proyecciones optimistas de que haya más acercamientos, se firmen acuerdos.
Entonces me parece que otra vez se posiciona como un líder brasileño, pero que está velando por los intereses latinoamericanos. Entonces creo que a pesar de la edad de Lula, creo que eso incluso lo vemos muy ágil, muy coherente y que sabe muy bien moverse, ¿no? O sea, creo que lo ves en las fotos, lo ves en las reuniones, es su lugar y él sabe que creo que eso te lo da la experiencia en los años, ¿no? Alguien que no tiene tantos años en este tema de la política, pues a veces se ve incómodo o no encaja, pero Lula lo ves con Biden, lo ves con Xi Jinping, lo ves con quien sea y él está ahí y siempre es carismático, es sonriente, entonces tiene una muy buena presencia y eso ayuda mucho. También yo pienso que este tema que hemos venido viendo con Lula da Silva, este impulso que le está dando a su moneda, estas transacciones que quiere hacer basado en su moneda e ir dejando un poco de lado el dólar. Tú, es que me gustaría hablar de esto, pero sé que no somos economistas. Yo me he metido al tema y está muy complejo, o sea, es un tema complicado. Creo que lo podría medio explicar, siendo honesto, pues diciendo que a lo mejor me puedo equivocar en algo, pero sí es un tema que me gustaría hablar contigo. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves como una ventaja o lo ves como una desventaja? Porque, o sea, todos lo manejan como una ventaja para los países que lo hacen y un debilitamiento hacia el dólar. La realidad es que yo metiéndome en el tema tiene más desventajas que ventajas. O sea, porque en realidad sí le das valor a tu moneda, es cierto, haciendo estos pagos internacionales basados en tu moneda, pero dado que tu moneda no es tan estable como el dólar, eso también puede ser una gran desventaja porque, o sea, o bueno, no sé si tú quieras decir algo ahorita antes Pues de es que aquí acabas de darle al clavo, esta cuestión de los mercados tiene mucho que ver con la credibilidad, con la estabilidad. Entonces, por ejemplo, es importante hablar que sí, los factores internos tienen mucho que ver, pero también los factores externos. Entonces, yo creo que ahí simplemente para complementar, yo diría que Brasil está apostando a esto porque sabe que tiene como aliado muy cercano a China. Y toda esta cuestión de los BRICS está, creo que sí cambiando un paradigma económico de los mercados, de las finanzas, a largo plazo. O sea, me parece que no vamos a ver que el dólar eh, caiga pronto, pero sí me parece que está haciendo un contrapeso importante. El hecho de crear un organismo como el Banco de los BRICS, que hace un poco el contrapeso al Banco Mundial, a la figura del Fondo Monetario Internacional, me parece importante y ya son señales y desde la visión histórica de cómo el mundo sí está cambiando y la economía es lo que mueve a las naciones, ¿no? Entonces, me parece que es una apuesta sí arriesgada, como dices. Yo creo que aquí sí, no, tampoco me atrevería a hablar de economía sin ser experto, pero sí creo que es una apuesta que está haciendo Lula sabiendo que China tiene mucha cercanía hacia ellos y que eso también les da más credibilidad en los mercados. Pero a ver, este tema o sea, por ejemplo, China vamos a centrarnos en China, porque te quiero hacer una pregunta. China, este, todo este crecimiento económico que ha tenido China, este boom en todos los sentidos, esta erradicación de la pobreza que han hecho dentro del gigante asiático, la transformación prácticamente de un país a otro, porque se transformó China en 50 años. Y toda esta transformación fue gracias a todo este sistema del cual se quiere salir. O sea, porque desde un punto de vista podemos decir, sí, la creación del Banco de los BRICS seguramente va a fortalecer a estos países. Esa es una forma de interpretarlo. Pero otra forma de interpretarlo es, se están de alguna forma desprendiendo de, pues, de todo este sistema que de alguna u otra forma ha ido haciendo que los países, bien o mal, continúen creciendo económicamente hablando. Por eso te digo, o sea, como que depende de qué perspectiva lo veas, porque igual que las transacciones en monedas nacionales, dices, ah, pues qué bueno, le estás dando valor a tu moneda, posicionándola a niveles internacionales. Sí, pero también la estás de alguna forma exponiendo y estás diciendo que si, no sé, el ejemplo que yo veía era que, por ejemplo, Brasil paga, envía no sé, sus materias primas, lo que sea,
y le van a pagar en su moneda. Entonces, le hacen esa transferencia, pero si esa moneda se devaluó en un mes que tardó haciéndole esa transferencia al país al que le vendió las materias primas o lo que sea, Brasil perdió mucho dinero, algo que no pasa con el dólar debido al peso que tiene en los mercados. O sea, prácticamente no varía el precio del dólar a cuando haces la transacción, a cuando recibes el pago pues, de esas materias primas o de lo que estés vendiendo pues como país. Por eso, ¿tú ves esto únicamente como ventaja? O sea, la creación, por ejemplo, de un banco de los BRICS y que quieran quitarle poderío a todas estas instituciones bien o mal controladas por Estados Unidos. Yo creo un poco haciendo el paralelismo con el tema del comercio exterior, cuando vas a exportar algo, muchos expertos en el tema dicen que a lo mejor la primera exportación no vas a ganar o incluso vas a perder, pero eso te posiciona en el mercado y ya estás como ganando terreno, ganando experiencia. Entonces me parece que yo creo que Brasil está asumiendo esos costos y decir, a lo mejor sí, al principio vamos a perder algo, vamos a quedar tablas, pero eso ya, digamos que va coherente con el discurso de una izquierda global que tú mencionabas, ¿no? Este sur global y todo esto que se está construyendo. Más que izquierda, yo diría como un sur global, porque creo que están aglutinando muchas formas de pensar. Y me parece que en términos económicos es eso, o sea, la señal, y creo que también Brasil dentro de todo es una economía relativamente estable, poderosa, que en los ámbitos que veas es protagonista a nivel Latinoamérica. Entonces creo que Lula le está apostando a eso y veremos si le saldrá o no, porque también pues esto no es una varita mágica, sino que depende de muchos factores internacionales y me parece que si bien tiene cercanía con China y algunos aliados, todos los BRICS obviamente, pero creo que es también confiar en una economía de mercado brasileña y si empieza a moverse en la región, pues creo que puede seguir siendo incluso el crecer su liderazgo en Latinoamérica, porque antes hablábamos de un liderazgo entre México y Brasil. México por muchas cuestiones ha dejado ese liderazgo, lo ha ido perdiendo y Brasil, pues a pesar de Bolsonaro, ahora lo está recuperando. Entonces creo que está Lula atacando varios frentes y pues veremos, el tiempo nos dirá si tenía razón o no. Sí, todo, o sea, yo pienso que te digo, estamos en un parteaguas histórico. No sé si, o sea, tal vez un parteaguas para decir esto es lo que siempre vamos a tener y se comprobó con esta media crisis histórica o se cambió todo de raíz. Entonces, pues estar al pendiente, estar abierto a todo lo que a todo lo que nos llega, porque definitivamente estamos en un punto histórico, no sé si más importante que el momento histórico de la Guerra Fría, pero me parece que podría ser algo parecido, o sea, algo que o podría reafirmar esto que ya tenemos o cambiarlo por completo. Entonces, Exacto, bueno. tenemos referentes del siglo XX, entonces pues si no, no podemos avanzar sin estar viendo hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasa y cómo aprendemos de eso? Y pues bueno, Rodolfo, entonces pues terminamos con el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan sido interesantes los temas. Vamos a hablar seguramente el próximo episodio de la visita de Yoon Suk Yeol, el presidente surcoreano de Estados Unidos, y todo lo que esto significa ahora referente ya no tanto a China, aunque sí, pero más bien hacia Corea del Norte y toda esta elevación en las tensiones entre las dos Coreas, que hay que recordar es una guerra que todavía no termina para todos aquellos. Es una guerra que continúa, aunque hay un alto al fuego. Y pues Exacto. bueno, no sé si quieras decir algo ya para despedirnos. Pues nada, gracias por el espacio y pues seguiremos haciendo algunos hilos conductores de lo que hablamos hoy con la siguiente semana. Pues gracias por vernos. Gracias, Rodolfo, y gracias entonces a todas y a todos quienes nos vieron el día de hoy, quienes nos escucharon. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima.